Buenos días, feliz sábado a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias, José, por invitarme. Como dijiste, me siento que esta también es mi casa, más allá de que es una iglesia de nuestro distrito. Sí, siempre es que he venido, y he venido también con mi familia, hemos sido bien recibidos. Y hemos venido con el coro, ¿sí?, también de la iglesia, cuando se reunían arriba. Todavía no había vuelto a la iglesia y ya el coro del IADA me había traído a esta casa, así que vi, o sea, el avance de a poquito que van haciendo, y es un agradecimiento a Dios, ¿no? Que nuestra iglesia, ¿sí?, una de las casas para adorar a nuestro Dios, siga avanzando, ¿sí? Y ustedes ven las bendiciones, ¿no? Ustedes que están cada reunión acá ven, ¿no?, el avance que tienen. Hoy le decía a José, la última vez que había venido habían terminado de revocar todas las paredes. Así que uno lo ve por foto, pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando uno ve la casa, cómo va avanzando, es un agradecimiento a Dios, ¿no? Una alegría en el corazón. Para compartir con ustedes, ¿sí?, me llamó la atención algunas preguntas que estuvimos viendo en Semana Santa, ¿sí? Y aquellas que le hizo Jesús, ¿sí?, y ella sin saber, a María Magdalena: ¿a quién buscas? ¿Sí? ¿Por qué lloras? Y esas muchas veces son preguntas que Dios, ¿sí?, que nuestro Salvador nos hace a nosotros. ¿A quién buscas? ¿Sí? ¿Por qué estás llorando? Y a veces estamos llorando o no sabemos a qué buscamos, ¿sí? Esas lágrimas no nos dejan ver, ¿sí?, más allá de esa nubosidad. Pero a veces estamos cegados, ¿sí?, por nuestro orgullo o por nuestro querer hacer las cosas, ¿sí?, a nuestra manera. Y Jesús le hizo esta pregunta a María Magdalena el domingo luego de resucitar. Después de todo lo compartido, ¿sí?, con los discípulos, ¿sí?, después de todo lo compartido, lo vivido con las mujeres, incluida María Magdalena, Jesús le pregunta a ella: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y esas preguntas, ¿sí?, me las hice, ¿sí?, me las vengo haciendo todos los días. ¿A quién buscas? ¿Sí? Le contaba, ¿no?, en Alsina, que tengo una compañera, ¿sí?, no cristiana, y me dice: ¿tanto tiempo vas a la iglesia? ¿Tanto necesitas que Dios te saque todos esos pecados que vos tenés? ¿Sí? Me hacen chiste, ¿no?, que tengo demasiados pecados, por eso voy a la iglesia. Y entre su conocimiento, ¿sí?, entonces trataba de aclararle que uno no es que va a la iglesia, más allá de que somos pecadores, ¿sí?, tenemos que seguir siendo transformados, ¿no? Dios siempre va haciendo la obra que Él quiere, ¿no?, en nuestras vidas espirituales. Para compartir con ustedes vamos a buscar la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Gracias a Nancy, ¿sí?, por el agua. Dice: sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Quién es ese que nos pregunta, ¿sí?, ¿por qué llorás? ¿Quién es ese Jesús? ¿Sabemos realmente quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, nuestro Dios, al quien alabamos, a quien glorificamos? Aquí comienza el versículo, ¿sí?, que Pablo le dice al joven Timoteo, ¿sí?, a ese servidor que él tenía, a ese joven que estaba creciendo, ¿sí?, en los caminos de Dios como líder. Y le dice: sin discusión, ¿sí?, empieza el versículo. O sea, no cabe duda, ¿sí?, no cabe ninguna duda. De ninguna manera debe quedar una duda quién es Jesús. Nosotros sabemos quién es Jesús, pero cuando nos preguntan: ¿Jesús es Dios? ¿Sí? ¿Tenemos la certeza, la seguridad al responder? Después dice: grande es el misterio de la piedad, el gran misterio de nuestra fe. Para algunos puede parecer locura. Para nosotros, ¿sí?, nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús,
es amor, es salvación, ¿sí? Es el poder de Dios manifestado. Nuestra mente infinita a veces no puede comprender, ¿sí? Ese misterio de la piedad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué necesidad, decimos, ¿no? De Dios, ¿sí? Jesús, el Espíritu Santo, ¿sí? Idear el plan de salvación, ¿sí? Que haya derramamiento de sangre para el perdón de los pecados, ¿sí? Para nuestro perdón, para nuestra salvación. También si hay un misterio, ¿sí? De la piedad, tiene que haber otro misterio también, ¿sí? El misterio de la iniquidad. Ese ángel creado, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Grande, belleza, ¿sí? Toda esa pompa que tenía, ese lugar que ocupaban los cielos, ¿sí? Ese orgullo, ¿sí? Que él tuvo en su corazón, le hizo perder toda esa creación hermosa que Dios había tenido con ese ángel. El lucero de la mañana, ¿sí? Como dicen. Lo pueden ver después si quieren en su casa, Isaías 14 o Ezequiel 28. Ahí habla, ¿sí? de Lucifer, ¿sí? Que había sido creado, ¿sí? Con toda esa belleza, y ese orgullo en su corazón hizo que sea desalojado del cielo, ¿sí? Arrojado de la tierra. Dentro de los ángeles era el mejor, el más excelso, ¿sí? Pero él se rebeló, no quiso adorar a Dios, no quiso darle la honra que Jesús se merecía. Como dice en la Biblia, ¿no? Él es el hijo de perdición. Jesús quiere nuestra salvación eterna, quiere mi vida, ¿sí? Junto a Él, quiere tu vida junto a Él. El otro quiere mi perdición, quiere la muerte eterna de cada uno de nosotros. Debemos estar seguros, ¿sí? Seguro que Jesús es Dios, Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Después dice, fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Jesús nació, ¿sí? Estuvo en esta tierra, nació en Belén. Pero antes, ¿sí? Antes de que naciera, estaban los cielos junto a Dios. Él fue el creador de todas las cosas. En Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Fueron todas las cosas creadas. Él estuvo acompañando a los profetas, ¿sí? En visiones, acompañó a Daniel en los sueños, ¿sí? Acompañó a Daniel en los milagros, acompañó a cada uno de los profetas, acompañó al pueblo de Israel, ¿sí? Dándole protección en esa nube de humo, ¿sí? En esa nube en el desierto para resguardarlo del calor. Estuvo con ellos también en esa columna de fuego cuando el ejército egipcio, ¿sí? Los estaba acosando. Él los dirigía. Y eso es lo que tenemos que estar seguros, ¿sí? Nuestro Salvador no es que estuvo aquí en esta tierra y antes no estaba, ¿sí? Él es eterno, es antes, durante, ¿sí? Y después de que fue un bebé, después de haber nacido en Belén. Se encarnó, fue educado, ¿sí? Por sus padres, ¿sí? Como dice en Lucas 2:52, ¿sí? Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fue educado en ese hogar. Trabajó junto a sus padres. Jesús también trabajó, ¿sí? Así como nosotros debemos trabajar, ¿sí? Él trabajó, aprendió el oficio de su padre. Fue visto por sus seguidores, ¿sí? Todo eso lo podemos ver en las Escrituras. Quizás nosotros lo conocemos, pero cuando nos pregunten, ¿quién es Jesús? ¿Quién es tu Dios? Él fue seguido, ¿sí? Fue el visto por sus seguidores. Fue visto, ¿sí? Por sus verdugos cuando fue muerto en la cruz. Aquellos que laceraron su cuerpo lo vieron, ¿sí? Ese centurión, ¿sí? Que acompañó, ¿sí? A esa guardia, ¿sí? Para llevarlo a Jesús al Calvario, ¿sí? Después se arrepintió. Él vio a Jesús también. Fue real, fue palpable, ¿sí? Personas lo tocaron. Personas tocaron a nuestro Señor. Fue escuchado, ¿sí? Fue amado, fue perseguido, fue tentado hasta lo sumo. Podemos buscar Filipenses 2, 5 al 11. ¿Sí? Nuestro Señor fue perseguido, fue amado, fue tentado también.
Filipenses 2, después de Efesios. Ahora no nos podemos acercar a otro, ayudarle a dar vuelta a sus hojas en la Biblia, ¿sí? Cada uno lo tiene que hacer. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy decía, ¿no?, que la iglesia está unida. ¿Sí? Tengamos el mismo sentir que Jesús tenía, quien aunque era en condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo. Tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si solamente Dios puede ser adorado, puede ser reverenciado, ¿sí? Podemos postrarnos ante Él, Jesús es Dios. Tenemos que tener la certeza, la seguridad, ¿sí?, de que Jesús es Dios. No debe tener ninguna duda, no debemos tener ninguna duda de eso. Jesús también fue confrontado, ¿sí? Fue dependiente de Dios en todo momento. Él dependió de Dios, como decimos nosotros ahora acá, en las buenas y en las malas. En todo momento buscaba a Dios. Él estaba preocupado, ¿sí?, preocupado por los pecadores, así como está preocupado por cada uno de nosotros, así como está preocupado por mí cada día. Siempre estaba cerca de ellos, ¿sí? Fue criticado, humillado, pero siempre al lado del pecador, así como nosotros debemos estar, ¿sí?, al lado de nuestro hermano que está padeciendo algún problema, ¿sí?, que hay alguna tentación que lo acosa día a día. ¿Sí? Debemos acercarnos, ¿sí?, con humildad de corazón, en oración, con amor, para ayudarlo. Jesús fue justificado por el Espíritu, ¿sí? Continúa diciendo ahí Pablo a Timoteo. Jesús fue justificado por el Espíritu, declarado justo, ¿sí? Busquemos Hechos 7:52. Después de Juan, Hechos 7, versículo 52. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, dice, ¿no? Dice, voy a leer el 51 también, dice, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y matado. ¿Sí? Ahí hablando de Jesús. ¿A quién no persiguió el pueblo de Israel? ¿A qué profeta, sí, no persiguió? Jesús, como dijimos, fue perseguido, ¿sí?, fue injuriado y fue declarado justo por haber sido intachable, ¿sí? Jesús fue intachable, sin pecado, entregado sin medida a la voluntad de Dios. Continuamente Él se entregó sin medida a la voluntad de Dios. Y esa determinación, ¿sí?, lo mantuvo lejos del pecado. Él no usó su divinidad, ¿sí? Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, ¿sí?, Él estaba en completa comunión con Dios, por eso pudo vencer. Y a eso nos invita hoy, a estar en completa comunión, ¿sí?, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas puede hacer que seamos triunfadores todos los días de la batalla. Todos los días es la batalla de Edgardo, levantarse y pelear contra ese yo. Ese yo a veces que parece gigante, ¿sí?, como Goliat al lado de David.
pero con la fuerza del Espíritu Santo debemos triunfar. Hebreos 4:15. Ahí está cerquita, después de Timoteo, ¿sí? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? Él puede compadecerse, porque Él fue tentado, ¿sí? Él sufrió, ¿sí? La tentación del pecado. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Jesús fue tentado. Y fue tentado más que nosotros. ¿Sí? Satanás lo tentó para que use su divinidad. El Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo. ¿Sí? Cuando Jesús fue bautizado, ¿sí? Los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él. Dios Padre, con voz audible, ¿sí? Lo reconoció. ¿Sí? Reconoció su amor por él. La satisfacción de saber que él era su Hijo, que él era Dios. El Espíritu Santo, ¿sí? Estaba siempre con Jesús, porque Jesús buscaba la compañía del Espíritu Santo. Fue visto por los ángeles, ¿sí? Continúa diciendo Pablo a Timoteo. Jesús fue adorado en los cielos. Jesús, cuando estaba, antes de ser encarnado, fue adorado en los cielos, así como debía haber sido adorado por Satanás y esos ángeles que fueron, ¿sí? Desalojados del cielo, ¿sí? Fue adorado por los ángeles celestiales. Ellos anunciaron su nacimiento. Ellos hablaron de su divinidad a los pastores, ¿sí? Y anunciaron que un rey había nacido, que Dios estaba con nosotros. Lo protegieron, así como nos protegen a nosotros en su paso en esta tierra. Los santos ángeles de Dios están alrededor nuestro. Ángeles le sirvieron luego de la tentación cuando salió victorioso. ¿Sí? Jesús en su cuerpo, ¿sí? Ya devastado, ¿sí? Perdiendo toda la fuerza, fue alimentado, ¿sí? Fue acompañado, ¿sí? Por santos ángeles. Protegieron su cuerpo, ¿sí? Cuando descansó en la tumba. Habían santos ángeles de Dios, ¿sí? Rodeando la tumba, protegiéndolo. Le quitaron esa piedra pesada, ¿sí? Que estaba tapando esa tumba en la mañana gloriosa de la resurrección. Jesús fue visto por los ángeles en los cielos y fue protegido como nos protegen a nosotros en esta tierra. Fue predicado a los gentiles, predicado a las naciones, anunciado a todo el mundo conocido. Hoy debiéramos hacer lo mismo nosotros. Hoy debiéramos anunciarlo a todos los pueblos, anunciarlo acá en Lanús, en Alsina, en cada uno de los trabajos, ¿sí? Que nosotros nos acercamos, en cada una de nuestras familias que no conocen a Jesús. Como dice Mateo, ¿no? Anunciarlo hasta lo último de la tierra, ¿sí? A Ushuaia, hasta el último de la tierra. ¿Sí? Nuestro último de la tierra sería nuestro distrito, ¿sí? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, Matías, ¿sí? Si estás estudiando, ¿sí? Anunciarles a Jesús, ¿sí? A cada uno de ellos. Esa es la misión, ¿sí? Que Jesús, ¿sí? Que nuestro Salvador nos invita, ¿sí? Llevar la palabra de salvación a aquellos que aún no lo conocen, o aquellos que lo conocen y no conocen toda la verdad, ¿sí? Tienen algunos conocimientos errados, ¿sí? Por no tener acceso a la palabra de Dios o por no haber abierto la palabra de Dios, ¿sí? En mi casa había una Biblia, pero no era abierta, ¿sí? Hasta que el Espíritu Santo tocó a alguna familia, ¿sí? Que se acercara y me hiciera ver las verdades de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios en casa no se abría. Fue creído, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Jesús fue aceptado. Jesús habló a todo cuanto él pudo. A todo el que se acercaba, a todo el que estaba alrededor de él, Jesús les habló. Muchos le creyeron. Muchos aceptaron la verdad. Otros no.
otros no aceptaron, estuvieron cerca de Jesús, escucharon su voz. ¿Sí? Qué privilegio, ¿sí?, haber escuchado la voz del Salvador. Muchos lo escucharon, pero no creyeron. Así como estuvo en la cruz, ¿sí?, como vimos en Semana Santa, ¿sí?, estaban esos dos ladrones, esos malhechores, esos dos ladrones malos, ¿sí?, porque los dos eran malos, ¿sí?, esos dos que habían cometido delito y que merecían, ¿sí?, por la justicia de esta tierra, ¿sí?, merecer esa muerte. Pero uno lo escuchó y aceptó, ¿sí?, que Jesús sea su Salvador. El otro, que estaba en la misma condición, no lo aceptó. ¿Sí? Así va a pasar, ¿sí? Muchos van a escuchar a nuestro Salvador, van a escuchar el Evangelio, muchos vamos a aceptar a Jesús. Y Dios quiera que así sea, cuando Él venga a buscarnos. Fue recibido en gloria, ¿sí? Jesús fue recibido en gloria. Jesús resucitó, ¿sí?, así como vimos en Hechos, ¿sí?, 1. Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos, ¿sí?, para confirmar que su misión había sido concluida, ¿sí? Su misión redentora así había sido concluida. Ese plan de salvación que había sido dado en los cielos, ¿sí?, que Él tuvo que venir a padecer, ¿sí?, a entregar su vida por nuestros pecados, había sido concluida. Fue aceptada en los cielos por Dios. Jesús vino a darnos salvación. Vino a darnos salvación a nosotros pecadores, de los cuales yo soy el mayor, ¿sí?, así como dice en la palabra de Dios. Él obtuvo la victoria sobre el pecado. Al morir en esa cruz, Él derrotó al pecado, derrotó a la muerte, ¿sí? Él tiene el triunfo sobre la muerte, el triunfo final sobre la muerte. Fue en los cielos recibido, ¿sí?, y recibió toda la gloria, ¿sí?, la honra que Él se merecía. Así como Hijo de Dios, como Dios, después de haber sido resucitado, recibió toda esa gloria y honra. Busquemos 1 Corintios 15, ¿sí?, después de Hechos. Primera de Corintios 15, el versículo 50. Dice: sin embargo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os voy a decir un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y en cuanto esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida de las muertes en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el pecado de la ley, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos míos, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos esta bendita esperanza, ¿sí? Quizás, amados nuestros, han pasado el descanso, ¿sí?, hermanos, amigos, quizás en estos últimos tiempos, ¿sí?, con esta enfermedad que anda azotando nuestro planeta, quizás tiempo atrás, pero tenemos la plena de seguridad, ¿sí?, que Jesús en la cruz y resucitado, ¿sí?, triunfó sobre la muerte. Él tiene las llaves, ¿sí?, del Hades, ¿sí?, la llave de los sepulcros. Y cuando Él venga va a resucitar a nuestros amados y a aquellos que creen en la palabra de Dios. Ahí cerquita de Timoteo, donde estábamos leyendo, ¿sí?,
En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El yo soy de Éxodo, ¿sí? De Éxodo 3:14, si después lo quieren buscar, el yo soy del Antiguo Testamento es el yo soy del Nuevo Testamento también, ¿sí? Emmanuel, ¿sí? Como dice en los Evangelios, es Dios con nosotros. Tenemos la plena seguridad de que Dios del Antiguo Testamento es el Dios, ¿sí? Jesús del Nuevo también. Y lo más importante, que Jesús te llama por tu nombre. Así como llamó a María, ¿sí? Cuando resucitó, después de preguntarle, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le dijo, María. Y ella reconoció esa voz. Así nos llama a cada uno de nosotros. Así llama, si hay alguna María, Cristian, ¿sí? Matías, José Luis, Edgardo, ¿sí? Enrique, Nancy, y no me acuerdo de otros nombres de ustedes. Ciro, ¿sí? Que te escuché entrar, ¿sí? Es una bendición que un niño nos acompañe, acompañado por su mamá. Jesús, nuestro Dios, nos llama a cada uno por nuestro nombre, ¿sí? Tenemos que tener la plena de seguridad que Él nos conoce, ¿sí? Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él nos llama a que lo busquemos cada mañana, ¿sí? Que tengamos una plena, ¿sí? Comunión y relación con Él, que dependamos de Él cada mañana, ¿sí? Que lo aceptemos como nuestro Salvador, ¿sí? Que lo compartamos. Gloria a Dios en esta mañana, que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes y que acompañes a nuestra familia, ¿sí? Que nuestra familia sea bendecida y protegida por el Espíritu Santo. Gracias.